Hola, ¿cómo están? Buenas y calurosas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Juan del Bosque, doctor de profesión, y me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Orizaba en este programa que se llama Línea Médica, y de verdad les agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de estar con ustedes, de interactuar a través de sus pantallas en sus hogares. De verdad, muchas gracias. Hoy 29 de mayo del 2024, una situación de fin de mes ya, calor tremendo, no nos ha dejado el calorcito, y con ello pues algunos cuidados que yo les voy ahorita a sugerir para poder evitar situaciones de enfermedad. Y saben que de verdad yo les recuerdo que este programa estuvo o nació por la situación de la pandemia de coronavirus, del COVID y de muchas otras cepas más que siguieron después, que ahorita ya digo cepa la bola, pero que ya afortunadamente no podemos hablar del COVID, porque la última cepa pues ya casi ni aparece. Se puede decir que ya terminamos la pandemia, y ahora hemos estado hablando de varios temas. Recuerden que nos pueden ver, díganle a sus familiares que si quieren por ahí comunicarse con nosotros a través del Facebook en TVO Canal Regional, o puede llamar directo a nuestras líneas telefónicas, que son el 272-72 57510, 272-72 57510, y también nos pueden escribir un mensaje de WhatsApp en el 272-249-6640, 272-249-6640, en donde podemos estar en contacto con ustedes. Nos pueden hacer alguna pregunta, nos pueden marcar dudas, y con mucho gusto nosotros estamos contestando. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Un calor tremendo, hace un momento 32 grados aquí en Orizaba, la capital de las altas montañas, la sucursal del paraíso. Orizaba, pueblo mágico. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos ve desde Huatusco, Coscomatepec, la zona de Chocamán, Tomatlán, Calcahualco, Alpatláhuac. Y de ahí Fortín, nos sigue por aquí Fortín, Ixtaxoquitlán, Córdoba, nuestros amigos de Córdoba, de Amatlán de los Reyes también, agradezco mucho su atención. Estamos hablando también que nos ven de Ixtaxoquitlán, nuestro pueblo que está conurbado aquí junto, y nos vamos hacia Izhuatlancillo, la zona de Mariano Escobedo, La Perla, y hacia arriba todas las comunidades de la sierra, con mucho gusto que nos están observando. Yo quiero comentar también que hacia este lado de la sierra de Zongolica nos ven desde Zongolica, Los Reyes, desde Tequila, Mixtla de Altamirano, también nos ven, nos han hablado de aquí de Rafael Delgado, en Huiluapan, nos hablan de San Andrés Tenejapan, Tlilapan, y lo mismo aquí en Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Maltrata, Aquila, hasta allá llegamos. Y bueno, eso es hacia donde tiene cobertura normalmente este canal, pero por vía redes sociales hemos llegado, pues ya que les digo, les quiero presumir con toda franqueza. El que presume con franqueza es porque es de veras. De muchos lados, de Estados Unidos, de aquí de la República Mexicana hasta Nuevo León hemos llegado, Tlaxcala, Puebla, la parte de nuestro estado, en Jalapa, nos hablan de Coatzacoalcos, nos han hablado también de muchos espacios en donde nos observan, y lo cual pues agradecemos mucho porque cada vez tenemos un poquito más de teleaudiencia. De verdad les agradezco mucho la atención, y no olviden que uno de nuestros patrocinadores en este programa de Línea Médica es ni más ni menos que el Sanatorio Rebeca. El Sanatorio Rebeca está ubicado en la Oriente 6, en la calle principal de la ciudad de Orizaba, entre el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital grande de aquí, no la clínica, el hospital general, y la Maquinita o Mier y Pesado. Entre esos dos espacios, en la misma calle real, ahí está el Sanatorio Rebeca, en donde se puede usted comunicar o llegar, y con mucho gusto se le atiende. Bien,
Como desde hace tiempo les habíamos comentado, el formato, después de que la pandemia fue disminuyendo, nuestro formato aquí en el set ha cambiado un poquito. Hemos hablado inclusive con muchos invitados y hemos hablado desde animalitos con los de la unidad de manejo animal, vienen para acá y nos llevamos re bien porque nos traen hasta sus changuillos y nos traen sus leones y nos traen muchas cosas que ellos hacen y les damos difusión con mucho gusto. Pero sobre todo también algo que nos da mucho gusto y nos deja satisfechos en casi todos los programas que vienen a apoyarnos es también la interacción con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la voz, en este caso, hoy nos viene a apoyar y a platicar y a hacer comentarios con ustedes al doctor Jorge Hernández Figueroa, a quien le doy la bienvenida aquí en nuestro programa. Y él, pues, es un cirujano, es un médico cirujano con especialidad en proctología, es un proctólogo muy reconocido aquí en la zona, y bueno, se encuentra en el Hospital de Especialidades, y vamos a hablar de unos temas que él mismo nos va a platicar. Yo no lo quiero comprometer, pero nos va a hablar de algunos temas que queremos que nos dé información y sobre todo a ustedes que nos quieran hacer algunas preguntas. Aquí están los teléfonos en su cintillo inferior. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Hernández Figueroa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Agradeciéndole el espacio para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también nos hizo el favor de invitarnos a la Nación de Comunicación Social y en general toda la delegación. Pues mira, doctor, como siempre en este tipo de programas en donde les damos un espacio a ustedes como médicos practicantes de que todo el día están viendo los asuntos relacionados con su especialidad, pues siempre nos gusta, en este caso yo hago como si fuera, me pongo del lado de nuestro público y les hago algunas preguntas a ustedes y así nosotros vamos guiando temas. ¿Con qué tema te gustaría iniciar, platicar? Sobre todo nosotros hablamos para la gente, para que sea útil, hablamos de prevenciones, ¿no? Hablamos de, primero un tema, ¿no? ¿Qué te parece? Cáncer de colon. Cáncer de colon. Primero nos gustaría que brevemente nos explicaras qué es el cáncer de colon, qué es el colon, dónde se encuentra, qué tan frecuente es el cáncer de colon en México comparado con otros países y qué hay que hacer para prevenir y sobre todo qué están haciendo ustedes aquí. ¿Te parece, doctor? Claro que sí. Este es un tema pues interesantísimo, muy actual, porque cada vez vemos mucho más cáncer de colon y en pacientes mucho más jóvenes. Entonces creo que en este mes de que hablamos de la salud de la digestiva, ¿verdad? Es importante hablar de cáncer colorectal, cáncer de colon y cáncer de recto, que en algunos momentos se puede diferenciar, pero que prácticamente hablamos del mismo tema. Entonces, doctor, perdón que te interrumpa. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero me informa la producción que tenemos que entrar a un corte comercial. Vamos a hacer un anuncio breve, van a ser los comerciales. En un momentito volvemos a platicar con el doctor. Bien, estamos aquí nuevamente con ustedes. El doctor Jorge Hernández Figueroa está platicando con nosotros. Él es especialista en proctología. ¿Se le puede llamar así, proctología, doctor? Bueno, desde el 2001 la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy egresado, cambió el plan de estudios la y famosa lo que antes se conocía como proctología, que eran 2 años de cirugía general y 2 años de proctología, cambió y se hizo un plan completo de 4 años de cirugía y 2 años de coloproctología. Entonces se trata de una especialidad mucho más completa de coloproctólogos o de cirujanos de colon y recto, que es como ahora se conoce a la especialidad, doctor. Mira, qué bien, pues sobre todo más preparación, ¿no? Pues sí, se trata de estar más preparados para la población. Qué bueno.
Doctor, estábamos hablando del tema precisamente que te compete, y habías iniciado, perdón por la interrupción, pero aquí los tiempos en televisión son muy valiosos. Perdón por la interrupción, estabas hablando acerca de cáncer de colon y cáncer rectal, que muchas veces es... Así es, en conmemoración del mes de la salud digestiva, un tema actual, importante, es el cáncer colorectal. El cáncer colorectal ha ido aumentando significativamente las cifras de incidencia y de prevalencia en el mundo, y en México evidentemente no es un país que se quede atrás, con malas noticias pues, pero es uno de los cánceres con mayor mortalidad y con mayor prevalencia e incidencia. Con prevalencia e incidencia quiere decir los nuevos casos que se están diagnosticando y que prevalecen en la población. Esa sería la situación. Una de las preguntas del doctor Juan fue, o más bien de describir, ¿verdad?, qué es el colon, el recto y el ano. Pues es la parte terminal del tubo digestivo, que tiene mucho que ver con el proceso final de la digestión, la absorción de agua, de algunos nutrientes, de la microbiota, que es bien importante para la digestión, y finalmente el proceso defecatorio, ¿no? Como comentábamos, el cáncer colorectal actualmente en el país, en México, es una de las segundas causas de muerte, ¿sí? Y es por eso que tenemos que tener o darle la importancia, ¿verdad? En la mujer, después del cáncer de mama y después del cáncer cervicuterino, es el cáncer que más frecuentemente se presenta, y en el hombre, posterior al cáncer de próstata, es igual el segundo cáncer que se presenta en el hombre, ¿no? Tan frecuente. ¿Hay alguna diferencia en prevalencia entre hombres y mujeres? Sí, es mucho más prevalente entre hombres. A partir de los 50 años es cuando se da un pico de incidencia o de generación de este cáncer. Sin embargo, en la actualidad, como les comento, cada vez vemos mucho más pacientes jóvenes, y esa diferencia entre hombres y mujeres cada vez es mucho más estrecha. Doctor, digo, para que no estén diciéndonos que hay desigualdad, ¿no?, entre los hombres y las mujeres, pero bueno, ¿tiene que ver algo esto con la alimentación de nuestra gente? Sí, totalmente. O sea, hay diferentes factores de riesgo para presentar cáncer colorectal, unos hereditarios, ¿verdad?, y unos como cáncer esporádico. Y en ese tipo de cáncer esporádico, los factores de riesgo mucho más importantes son el tabaquismo, que bueno, tiene que ver con todo tipo de cáncer, ¿verdad?, no nada más de cáncer colorectal. El consumo de alcohol, que somos uno de los países que más consumen alcohol y más bebidas carbonatadas, ¿verdad? Consumimos, y entonces esa combinación prácticamente lo hace letal. Otro de los factores dietéticos es evidentemente la grasa, que está relacionada con inflamación del colon, y la inflamación subsecuentemente crónica generaría algunos tipos de cánceres o de tumores benignos que posteriormente van a degenerar en cáncer. Otro de los alimentos que también están estrechamente relacionados con el cáncer de colon y del recto es la carne roja, ¿verdad? El consumo de la carne roja. Con esto no quiere decir que no consumamos carne roja, ¿verdad? O sea, porque a veces los comentarios del médico suelen ser como muy tajantes, y de repente entonces la población no se entiende que no debemos de consumirla, ¿no? Debemos de consumirla, pero no sobrepasar ciertas cantidades excesivas en la semana, en el mes, ¿verdad? Porque además, pues, evidentemente las carnes tienen otro tipo de situaciones, como la grasa, ¿verdad? Y también la manera en que se cocina, ¿verdad? Todas las carnes que están hechas en los asadores al carbón evidentemente aumentan el riesgo de cáncer colorectal, y esto es por la inflamación que generan en la mucosa, o sea, lo que recubre por dentro a nuestro tubo digestivo desde la boca hasta el ano, se inflama por este tipo de irritantes, ¿verdad? Esos serían, digamos, los factores dietéticos más importantes, pero evidentemente no nada más son los malos, sino la falta de alimentos, por ejemplo, altos en fibra, hace que también el colon se inflame, el recto se inflame y genere también situaciones de
de tumores benignos que a la larga van a generar en un cáncer, ¿no? Entonces, el consumo de fibra, las frutas, las verduras, sobre todo hojas verdes, acelgas, espinacas, quelites, nopales, es muy importante en la población porque esa fibra buena es la que nos genera disminución en la incidencia de este cáncer. Quiere decir, en este caso, te hago una pregunta que nos pudiera hacer el público. Una persona que es vegana o un vegetariano tienen menor incidencia de cáncer, tienen menos riesgo. Cuando hablamos de factor de riesgo alimentario, podríamos decir que sí. Sin embargo, el paciente vegano o vegetariano con cáncer hereditario, o sea, con familiares directos con cáncer, llámese papá, mamá, abuelos, hermanos, tíos, hermanos de los papás, etcétera, definitivamente el riesgo no cambia. O sea, esto es importante comentarlo porque a veces el vegetariano, el vegano dice, bueno, yo no voy a tener ese riesgo de contraer el cáncer colorectal. O una vez teniéndolo, preguntarse por qué lo tienen. Y como expliqué en un inicio, pues hay cáncer colorectal hereditario y cáncer colorectal esporádico. Entonces, el paciente con cáncer colorectal hereditario no va a haber poder humano, o sea, no va a haber situaciones de modificación de dieta que hagan cambiar esa posibilidad, ¿verdad? Doctor, y hace tiempo yo, cuando era estudiante, ya tiene algunos ayeres, leí un artículo que decía, de una revista de especialidades, un artículo en donde decía que en la cultura japonesa, los habitantes japoneses tenían más posibilidades de adquirir el cáncer de colon por su alimentación a base de pescado. ¿Qué hay de cierto ahora? ¿Sigue siendo eso? Pues en la población oriental lo que siempre se ha comentado, no comentado, siempre se ha estudiado es la incidencia de cáncer gástrico, ¿verdad? El cáncer gástrico sí está muy relacionado con la dieta oriental, pero en el caso de cáncer de colon no, al contrario, la población asiática es una población en la que las tasas de incidencia y de prevalencia de la enfermedad no se han modificado con el tiempo, al contrario, es una población que consume muchos vegetales, mucha fibra, y entonces la incidencia y la prevalencia del cáncer colorectal no ha variado con los años. Cáncer gástrico sí, evidentemente, y de hecho es uno de los más frecuentes en la población japonesa, en este caso, china, coreana, etcétera. Fíjate que, vuelvo a ser insistente, en México estamos hablando de la comida, sobre todo carnes rojas, proteína, y sobre todo sometido ahí a las brasas, a la carne asada, todo esto. El marisco tiene algo que ver, la otra fuente de proteína que tenemos, ¿no? Son carnes blancas, el pollo, el pescado, el marisco. Pues como todo debemos de buscar un equilibrio, doctor. Las proteínas no son malas, al contrario, es una fuente importante, ¿verdad? Nutrimental. Sin embargo, el exceso y el tipo de cocción que tenemos que hacer con ellas es lo que nos puede generar ese factor de riesgo. O sea, por eso comentaba inicialmente, no hay que tachar a la carne roja como mala, ¿verdad? Porque no lo es, siempre y cuando no exageremos la cantidad del gramaje que necesitamos por día, por semana, ¿verdad? Y también la forma de cocinar la carne. La forma de cocinarla al carbón evidentemente genera estos metabolitos que a la larga van a inflamar el colon y el recto y van a degenerar en un cáncer. Aunado a otros factores, ¿verdad? No quiere decir que el paciente que consuma carne en exceso, por ejemplo, en el norte veríamos una epidemia de cáncer colorectal, lo cual no es así, ¿verdad? Porque además pues, pueden consumirlo con ciertas vegetales, con ciertas ensaladas, ¿verdad? Con ciertos aceites esenciales como los omega, que son muy buenos, y además ser una dieta equilibrada, ¿verdad? No nada más consumir carne roja como tal de res, sino también el pollo, el pescado. El pescado tiene mucho omega, por eso no genera estas situaciones. El pollo, que es una carne blanca, no genera estas situaciones, y así algunas otras proteínas, ¿no? Entonces, no tachar a la proteína de algo malo, al contrario, nos sirve completamente en nuestro metabolismo.
Pero sí hay situaciones que en exceso podríamos generar ciertas tendencias y un factor de riesgo es ese, ¿verdad? Es un factor de riesgo, es algo que nos puede ayudar a generar, ¿verdad? La enfermedad. No es una relación causal, o sea, no es carne roja igual a cáncer colorectal. Entonces eso creo que sí tendríamos que hacer la diferenciación, ¿verdad? Porque a veces tachamos algunos alimentos y se van la población o los televidentes con esa idea, ¿verdad? No, es que en la televisión dijeron que la carne roja no y ahora cero carne roja. No, al contrario, la carne roja tiene ciertas proteínas que no consumimos evidentemente en otro tipo de carnes, que son fundamentales, esenciales por ciertos aminoácidos que contienen, pero como todo, en exceso, algunos otros factores asociados como consumirlo con exceso de alcohol, cerveza, licor, bebidas carbonatadas, refrescos, pues esa interacción con todos esos alimentos puede generar a la larga el cáncer colorectal. Ahora no quiere decir que en una semana lo consumimos mucho y a la otra semana vamos a tener un cáncer, es un proceso, ¿verdad? El cáncer colorectal lo que tiene es que es un proceso que empieza con tumores benignos que se llaman pólipos y son tumores que se diferencian, ¿verdad?, por todos estos factores posteriormente en un cáncer colorectal. Entonces, sí es importante decir que como prevención para este cáncer es muy importante hacerse las pruebas de tamizaje, ¿verdad? ¿Qué pruebas de tamizaje hay en la población? Hay desde lo más económico, como una prueba de sangre oculta en heces, el guayaco famoso, que tiene muchísimos años estudiándose, ¿verdad? Hay otros nuevos como pruebas inmunológicas como el FIT, ¿verdad? Que también es una sangre oculta en heces, pero el estudio es mucho más preciso y no se tiene que hacer tan frecuentemente, y llegar hasta una colonoscopia que sería el gold estándar para la clasificación, el diagnóstico, la estadificación del cáncer colorectal. Doctor, sin duda alguna nuestro teleauditorio está así, porque este tipo de temas, para empezar, principalmente así específicamente hablando de colon y recto, no lo habíamos tocado en esta serie de Línea Médica. Tengo 2 o 3 preguntas más, que por cierto una me llegó aquí por mensajería, pero como les he dicho, tenemos que cumplir algunas obligaciones, como son escuchar unos breves mensajes. Son divertidos y pues además les quiero pedir, compren un carrito, ¿no?, que traiga aire acondicionado y para que nos sigan patrocinando por acá. Tengas, litro por litro, el precio más bajo. Te veo, es comunidad. Bien, pues que espero que les hayan gustado los comerciales, porque nosotros, quién sabe. Aquí estamos nuevamente con el doctor Jorge Hernández Figueroa, quien es un especialista en proctología y viene del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital de Especialidades de aquí de Orizaba. Bien, estamos hablando precisamente del cáncer de colon y recto y ano. También se incluye el cáncer, ¿hay frecuencia de cáncer de ano? ¿O es mismo? No se incluye como tal en el cáncer colorectal, es completamente diferente porque la estirpe histopatológica es diferente. Es distinto. Ajá, hay que explicarlo a la población. El tejido que recubre, la piel que recubre el ano, es muy diferente a lo que recubre el colon y el recto, ¿no? Entonces es un tema completamente aparte, el diagnóstico es completamente diferente y el tratamiento es completamente diferente. De hecho, el cáncer anal tiene muy buena respuesta cuando se detecta a tiempo a quimioradioterapia, y el cáncer colorectal, el tratamiento es una combinación de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Muy bien, decía yo hace un momento, porque nos están llegando preguntas aquí en el WhatsApp, nos están llegando unos guachapazos, y la primera pregunta que me llegó fue si en los jóvenes tienen problema de peligro
de adquirir el cáncer de colon rectal, el colon rectal. Otra pregunta es que a qué edad se deben realizar un estudio de revisión, ¿cómo se le llama? Colonoscopía. Bueno, una colonoscopía. Y el otro es, ya sé, la pregunta de los lácteos. ¿Qué tienen que ver los lácteos también? ¿Qué relación hay en el cáncer de colon? Ok, bueno, empezaría respondiendo la pregunta de los lácteos. Los lácteos no están relacionados directamente con cáncer colorectal, sí con otro tipo de enfermedades del colon que pueden generar irritación y a la larga ciertos pólipos, evidentemente como la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Sin embargo, no es un tema que genere problemas. Al contrario, hay lácteos que favorecen mucho la microbiota intestinal, como por ejemplo el yogur. Obviamente el yogur natural sin grasas, sin adherentes, sin azúcar, ¿verdad? Genera una muy buena microbiota en el colon izquierdo y eso genera que se desinflame la mucosa y pueda ayudarnos en el proceso degenerativo del cáncer para no darlo. La otra pregunta de los pacientes jóvenes, como lo explicábamos inicialmente en la charla, hemos visto un aumento en la incidencia, en la presentación del cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Esto no es específico de la población mexicana, esto es a nivel mundial. Tanto así que las guías que se tenían para inicio de estudios de tamizaje para cáncer colorectal, llámese sangre oculta en heces, colonoscopía, han ido disminuyendo la edad para comenzar a hacer ese tamizaje, ese screening que le llaman los americanos, ¿verdad? Entonces sí, cada vez vemos mayor número de pacientes jóvenes. En mi experiencia hemos visto pacientes hasta de 14, 13 años con cáncer muy avanzado. No es por regla o no es lo habitual, pero sí lo vemos. Entonces, ¿qué dicen las guías actuales de diagnóstico y tratamiento? El paciente con familiares directos de cáncer colorectal, esto es tíos, abuelos, hermanos, padres con antecedente de cáncer de colon y de recto, el inicio de estos estudios debe de realizarse a partir de los 40 años. Cuando hace aproximadamente 5 años, esto no era así, era a partir de los 50 años. Ahora no, ahora se tiene que hacer a partir de los 40 años, ojo, en pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal. Población general, o sea, no tienen antecedentes en la familia de cáncer colorectal. La edad inicial para poder hacer estos estudios son los 50 años. Y de preferencia, no confiarnos de las pruebas inmunohistoquímicas, ¿verdad? Inmunológicas, como el FIT o el guayaco, porque hay pacientes que tienen guayacos negativos, o sea, sangres ocultas negativas, o tienen FIT negativo, y el paciente a la colonoscopía puede presentar un cáncer. Entonces, el estudio ideal, el estándar de oro, es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio invasivo, y como estudio invasivo tenemos que tener una indicación precisa para realizarlo en los pacientes. También tiene sus complicaciones, no son grandes, ¿verdad? Menos del 1% se llegan a complicar con una perforación, que sería la peor complicación que podemos tener en colonoscopía. Perdón, doctor, te interrumpo en este momento. Estás hablando del estudio de colonoscopía. Estudio de colonoscopía. Explícanos, porque la gente nos dice, ¿duele? ¿Qué es? ¿Cómo lo hacen? Todo. Porque ya nos estás comentando que el 1% se puede complicar con una perforación. ¿Pero por qué perforación? ¿Por qué? Porque lo hacen con un el estudio de colonoscopía es un estudio endoscópico, ¿verdad? Donde vamos a colocar una cámara especial a través del ano, del recto, y a través de todo nuestro colon. Vamos a verlo por dentro, ¿verdad? Toda la luz, ¿sí? Y vamos a identificar lesiones, úlceras, pólipos, inflamación, y tiene la capacidad de, en ese mismo estudio, tomar biopsias, ¿verdad? Tomar pedacitos de las lesiones, de las úlceras, de la inflamación, y poderlas mandar a estudiar.
tiene también otra ventaja, que cuando los pólipos son pequeños o tienen un cuello, ¿verdad?, que llamamos pedículo, que podemos resecar y quitar, se pueden quitar pólipos desde un inicio antes de que esos pólipos tiendan a malignizar. Entonces es un estudio diagnóstico porque nos dice tienes o no cierta enfermedad, pero también es un estudio terapéutico, ¿verdad? Es un estudio que puede generar que te quiten el problema desde un inicio y se pueda evitar un cáncer. Entonces, este estudio se hace en un hospital, no se hace en unidades ambulatorias, no es adecuado, no es como la endoscopía, porque este procedimiento se hace bajo sedación anestésica. Entonces, el paciente debe de estar sedado con medicamentos endovenosos, o sea, medicamentos por la vena, se va a dormir mientras podemos hacer el estudio. Entonces, de preferencia debe de ser en una unidad hospitalaria que cuente con todas las herramientas posibles por si el paciente no tolera bien los medicamentos anestésicos, ¿verdad?, o no tolera bien el estudio, o se pueda llegar a complicar, y entonces tener a disponibilidad todo lo que el paciente pueda requerir, ¿verdad? Les hablaba yo de una de las complicaciones que es muy poco frecuente, ¿verdad?, 1%, pero 1 de cada 100 pacientes la puede padecer, y entonces tener todo lo posible para poderlo ingresar a un quirófano, operar a ese paciente, ¿verdad?, y que la complicación no genere mayor problema. Entonces, pero hay que decirlo, es muy muy baja, menos del 1%, y yo creo que vale la pena más bien, el beneficio que tiene el estudio es mucho mayor que el riesgo que tenemos de complicaciones. Y no duele. Totalmente, no hay ningún dolor. Sedación en una todos sedación los completa en todos los estudios colonoscópicos, debe de realizarse bajo sedación. Bajo una sedación, vamos a definir a ustedes que nos están escuchando y viendo, es que los duermen, yo iba a decir una grosería, pero no me lo permiten aquí, pero los medio atontan y pues se duermen, y eso es una sedación. No es intubar, no es poner un bloqueo regional, una anestesia regional, no, es nada más una sedación. Así es. Para estar pues relativamente cómodos durante el estudio. Sí, el medicamento se pone a través de la vena, siempre con todo el control de un anestesiólogo, ¿verdad?, que está verificando nuestro patrón respiratorio, nos está apoyando, porque la sedación puede ser tan alta, ¿verdad?, que nos tengan que apoyar, ¿verdad?, con ventilarlo, no con una intubación, eso sería ya una anestesia general, y definitivamente no hacemos colonoscopías bajo anestesias generales. Muy bien, doctor. Pues ya platicamos de los lácteos, ya contestamos, platicamos, dijo la mosca cuando estaba encima del cuerno del buey, ¿no? Bueno, el doctor ya nos explicó ampliamente de lo que es la situación de los lácteos en cuanto a alimentación y provocar alguna incidencia. Ya habló de los jóvenes, cuál es la situación, y sobre todo que dejen de estar de chupamaros, porque el alcohol también irrita mucho el colon, ¿no, doctor? Totalmente, es uno de los factores irritantes principales del colon, y dependiendo del consumo, ¿verdad? Tampoco vamos a negativizar el consumo, ¿verdad? Cuando el consumo es responsable, cuando el consumo es dependiendo de la bebida, ¿verdad?, porque no todas las bebidas alcohólicas están relacionadas con cáncer colorectal. Hay algunas bebidas que pueden ayudarnos, como por ejemplo el vino tinto, tomado con moderación, ¿verdad?, cierta cantidad de vino tinto, pero evidentemente los estados de embriaguez y con bebidas sobre todo fermentadas son las que generan este tipo de riesgo. Creo que por ahí había también una pregunta sobre pólipos. ¿Qué son los pólipos? Exacto. Entonces, los pólipos son tumores benignos, siempre, no es un cáncer, y estos pólipos, dependiendo de su estirpe, ¿verdad?, dependiendo de qué tejido los compone, pueden tender a malignizar. Entonces, hay pólipos inflamatorios que no generan cáncer, hay pólipos hiperplásicos que no generan cáncer a menos que sean cerrados, ¿verdad?, que es como un apellido médico que se le pone a ese pólipo, pero que tiene que ver el patólogo en el microscopio.
y los que más tienden a malignizar son los pólipos adenomatosos, o sea, son tumores benignos de las glándulas, que son como pequeñas estructuras que tenemos en el recubrimiento del colon y del recto por dentro, que en este caso generan, por ejemplo, moco, y que pueden tender a generar ese tipo de tumores, pero tumores benignos. Explico entonces, pólipos adenomatosos tienen 3 apellidos que son adenomatosos tubulares, tubulovellosos y vellosos. Entre mayor sea la cantidad de vellosidad del pólipo, mayor tendencia a malignización. Como les explicaba inicialmente, este tipo de pólipos se pueden retirar con una colonoscopía. Entonces, por eso es bien importante el estudio colonoscópico, no nada más diagnóstico. También es resolutivo, terapéutico, y podemos evitar a la larga en un paciente generar un cáncer colorectal. Esa es la ventaja real de la colonoscopía, de las polipectomías. En conclusión, un pólipo sí se puede malignizar. Un pólipo adenomatoso, prácticamente el velloso, el más del 60% malignizan, el tubulo velloso entre 30 y 40%, y un tubular por abajo del 30%, pero siempre tienden a malignizar. Muy bien. Pues otra vez vamos unos momentitos pequeños a unos mensajes comerciales y volvemos. No le cambie, que está re bueno esto. Pues aquí estamos nuevamente con el doctor Jorge Hernández Figueroa, proctólogo, quien viene del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General aquí de zona, y hemos estado platicando de varios temas relacionados principalmente al cáncer. Pero, doctor, yo te quisiera preguntar en nombre aquí de nuestro público, un especialista como ustedes, una persona que se dedica a esta especialidad, ¿solamente ve cáncer? No, todos asociamos siempre el cáncer, sí, con el proctólogo. El cáncer otros problemas ve el cirujano de colon y recto actual ve desde la patología benigna como maligna del colon, del recto y del ano. Entonces, trastornos funcionales del colon, trastornos funcionales del recto y del ano, ¿verdad? Llámese desde colitis, microcíticas, eosinofílicas, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, ¿verdad? Los famosos divertículos, y toda la patología rectal, ¿verdad? Anorrectal. En este caso proctológica, que es lo que en una gran cantidad de pacientes llegan a la consulta, ¿verdad? Es enfermedad hemorroidal, abscesos anorrectales, fisuras anorrectales, fístulas. Eso es lo que las enfermedades que ve un cirujano de recto, de colon y recto actual, ¿no? O coloproctólogo o proctólogo, ¿verdad? No diferenciemos, es específicamente o sea, en palabras lo mismo, ¿no? Pero esas son las enfermedades que ubican, ¿no? En general, pero toda la enfermedad que va desde el colon hasta el ano es lo que da terapia el cirujano colorectal. Ahora bien, doctor, habíamos platicado de varios temas en este asunto del cáncer. Ya hablamos de edades, de si el sexo femenino o masculino, de jóvenes, de adultos, desde qué edad se pueden ya hacer o se debe hacer ya una evaluación, una colonoscopía, y ahora podemos hablar de qué hacemos para prevenir. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir cuando el cáncer no es hereditario, como lo comentábamos, cuando el factor hereditario es importante, es un paciente con una poliposa adenomatosa familiar, etcétera. Evidentemente no se puede prevenir. Se puede prevenir en la población general que no tiene antecedentes de cáncer colorectal, con situaciones de dieta, ¿verdad? Aumentando el gramaje de fibra, entre 20 y 40 gramos de fibra al día, que esto traducido, ¿verdad?, en alimentos sería consumir fruta, ¿verdad?, en todos los alimentos del día, ¿sí?, fraccionado, porque tendemos a, por ejemplo, consumir fruta
en el desayuno, ¿verdad? Un cóctel de frutas. No, se trata de que todos los alimentos contengan ese gramaje de fibra que nos ayude a digerir evidentemente los alimentos, que nos ayude a generar una microbiota adecuada. Por eso ahora los famosos probióticos que están tan en boga, ¿verdad? Que son favorables para disminuir ese riesgo de generar cáncer colorectal, porque el cáncer colorectal se genera, los pólipos se generan por inflamación, y la inflamación se genera por prácticamente la alimentación en este caso, por esos irritantes. Entonces sí hay formas de evitarlo, ¿verdad? El ejercicio es muy importante. ¿Sí? El paciente que no hace ejercicio, que además tiene otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades como hipertensión, presión alta, como diabetes, ¿verdad? Su azúcar alta, pues evidentemente tendrán mayor factor de riesgo para presentar un cáncer colorectal. Entonces, la dieta es muy importante, el ejercicio es muy importante, el fraccionamiento de la dieta, ¿verdad? También es muy importante. Deben de ser alimentaciones en cantidades suficientes, ¿verdad? No excesivas, porque tendemos a hacer comidas que nos llenan completamente, y el porcentaje de saciamiento que se relaciona para disminuir los riesgos, no nada más de cáncer colorectal, sino de todo el tubo digestivo, es un saciamiento del 60 al 70%. O sea, debemos de educar a nuestro tubo digestivo para que comamos lo suficiente y no en exceso, que eso sería lo ideal como factor de riesgo, ¿no? Para disminuir. Quiere decir que un gordito así como Johnny Miller tiene más posibilidades de tener ese problema. La probabilidad es alta. Obesos. La probabilidad es alta porque la obesidad se traduce, o sea, es una de que la alimentación, de que la actividad no es adecuada, ¿verdad? De que es un paciente sedentario. Paciente sedentario es un paciente bajo mucho estrés, ¿verdad? Puede ser por trabajo, puede ser por alguna actividad laboral, que no pueda hacer alguna actividad física en su día a día, que además tiene que comer pues en diferentes sitios porque no encuentra esa alimentación adecuada, que debe de ser en casa, que debe de ser proporcional, que debe de ser en pequeñas porciones, adecuadas, variadas, equilibradas. Es un paciente que sí es una bomba de tiempo, ¿verdad? La obesidad es una epidemia en el país, no es una enfermedad, es una epidemia. Somos uno de los países con mayor porcentaje de obesidad, y evidentemente esa obesidad no es que esté directamente relacionada con la prevalencia de cáncer colorectal o la incidencia de cáncer colorectal, pero como les comentaba, se traduce, ¿verdad?, en que esa población no está adecuadamente nutrida, ¿verdad? Doctor, por último, para cerrar este tema, ¿qué porcentaje de curación y en qué momento se debe abordar el cáncer? Es una excelente pregunta. Yo creo que para cerrar con broche de oro el tema es el tratamiento. El tratamiento, como les comentaba, en cáncer rectal específicamente, quimio, radioterapia previa y cirugía resectiva, ¿verdad? O sea, cirugía para quitar completamente el tumor o intentar quitarlo completamente. El cáncer colónico no podemos utilizar radiación, no podemos utilizar radioterapia, pero sí podemos utilizar quimioterapia, ya sea previa a la cirugía o después de la cirugía. Entonces esos serían los tratamientos en general de la enfermedad. Los porcentajes de curación, como todo el cáncer, no nada más el cáncer colorectal, tiene que ver en qué etapa lo vamos a diagnosticar. Entre más temprano diagnostiquemos el cáncer, en etapas tempranas, ¿verdad?, podemos tener un porcentaje de sobrevida a 5 años, que se traduce en curación, mucho mayor. Entonces, rápidamente, estadios clínicos, el cáncer colorectal se divide en 4 estadios clínicos, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Estadio clínico 1 tiene un porcentaje de sobrevida mayor del 80%, 90% cuando se diagnostica a tiempo. Estadio clínico 2, entre el 60, 70%, un poquito menos, ¿verdad? Estadio clínico 3, menos del 40%, y un estadio clínico 4, cuando ya es muy avanzado, cuando ya tenemos lesiones de ese mismo cáncer
o siembras, ¿verdad?, como les llaman, en su hígado o en sus pulmones, el porcentaje de curación es muy bajo, menos del 5%. Ok, bien, pues creo que con eso podemos cerrar. Nos podemos estar hablando aquí 3 horas en este tema, porque es muy apasionante esta especialidad. Pero bueno, vamos a hacer unas preguntitas, que nos queda un poco de tiempo, y también nos vamos a apoyar aquí con el doctor. Ya le dije que nos queda poco tiempo. El señor Roberto Ruiz de Puebla dice: ¿por qué si operan los hemorroides o almorranas, conocidos como almorranas, vuelven a salir? ¿A qué se debe? Okay. Muy buen programa. Hay que explicarle muy bien al paciente con enfermedad hemorroidal, no con hemorroides, porque lo que siempre les digo a mis pacientes, hemorroides tenemos todos desde que nacemos. Son cojinetes normales de la anatomía del cuerpo humano. Entonces, todos tenemos hemorroides, no todos tenemos enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal se caracteriza por sangrados frecuentes, ¿verdad?, abundantes, ¿sí? Se caracteriza porque esas hemorroides internas se salen y el paciente las tiene que digitalizar hacia adentro, ¿verdad?, lo cual es muy incómodo, o definitivamente se salen y ya no pueden regresar a su lugar. Entonces, esos pacientes, ¿sí?, que antes se clasificaban, ¿verdad?, la enfermedad hemorroidal interna, sobre todo porque tenemos hemorroides internos y externos, pero la hemorroide interna es la que se clasificaba en grado 1, 2, 3 y 4. Antes se pensaba que la enfermedad 3 y 4 era operable. Ahora tendemos más bien a personalizar el tratamiento, ¿verdad? Paciente puede tener una enfermedad hemorroidal inclusive grado 1, ¿verdad?, que no sea tan aumentada de tamaño, pero que sangre con mucha frecuencia, y entonces un paciente candidato a cirugía. Bueno, entonces, pacientes evidentemente en estadio clínico 3 y 4 hay que hacer cirugía. La pregunta específica es: ¿por qué salen de nuevo? No es que salgan de nuevo, tenemos 2 paquetes principales derechos y un paquete principal izquierdo, que son los que abordamos en una cirugía hemorroidal. Son los paquetes principales que dan sintomatología. Pero el ano tiene más paquetes hemorroidales accesorios. Entonces hay que explicarle muy bien al paciente antes de la cirugía que todos los factores que hicieron que se enfermaran esas hemorroides, si no los controlamos, posterior a la cirugía, esos accesorios que no están enfermos pueden llegar a enfermarse y a crecer tanto como los hemorroides principales. Entonces es común escuchar a la gente cuando llega al consultorio decir: oiga doctor, me voy a operar, pero es que el vecino me dijo que me van a volver a salir, lo cual no es totalmente cierto. Hay que explicarle al paciente que si no cambia los hábitos, esos hemorroides accesorios van a crecer tan grandes o mayor que el hemorroide principal que se quitó. Muy bien, doctor, pues una contestación muy amplia para Roberto Ruiz de la ciudad de Puebla. Un gusto saludarle, Roberto, y gracias por su comentario. Nos chulean el programa. Aquí contesto que el doctor es parte del programa, entonces pues nos ayuda. De Tampico, Tamaulipas, nos dice Rosario Marín: ¿qué son las paperas? ¿Se curan? ¿Causan infertilidad? Bueno, las paperas es una enfermedad viral, rápidamente lo voy a contestar. Es una inflamación de las glándulas parótidas, salivales, todos. Se cura en 1 o 2 semanas solito. Hay que tomar, pues no sé, ibuprofeno, paracetamol, metamizol, lo que tengan a la mano. Y a veces compresas con agua fría. Hay a veces inflamación de testículos, por eso es que hay que utilizar un poquito de hielo local ahí envuelto en un trapo. Y efectivamente hay un porcentaje que puede causar infertilidad. Es más dañino en adultos que en infantes. Y bueno, si tarda más de 2 semanas, entonces no son paperas, hay que acudir. Y de todos modos, bueno, cuando se sienta inflamado o algo así, ya sea su hijo, su hija o un adulto, hay que acudir con el médico, porque sí, efectivamente puede causar problemas si se descuida. Nos dice de Oaxaca, Trini Orea. Ay, gracias por sus comentarios, Nos manda bendiciones que yo siempre reparto aquí entre todo el staff y toda la gente. Trini Orea de Oaxaca nos dice: ¿por qué los quistes causan tantos trastornos en la mujer? ¿Se curan? ¿Cuál es el tratamiento? Me imagino que habla de los quistes ováricos.
porque hay varios quistes. Y esto, bueno, si son los quistes ováricos y que causan trastorno, precisamente porque provocan alteraciones hormonales, sí se curan, hay tratamientos específicos, tiene que acudir, en este caso, con una persona que se dedica a la ginecología y obstetricia y le va a poder dar una solución a su problema. Y sí, efectivamente, en cuanto a tratamiento, depende de la causa de los quistes, ¿no? Y bueno, le mandan a hacer un protocolo de estudios y provocan, sí, alteraciones de dolores para la menstruación, infertilidad o algunos otros problemas como cambios de carácter o también inclusive alteraciones en el peso. Pues les decía yo, como siempre, doctor Jorge Hernández Figueroa, lo vamos a utilizar aquí al doctor, te vamos a utilizar como portavoz de nosotros para agradecerle a la doctora María Elena Chiquito, la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz Sur, que nos hace el favor siempre de pues facilitar el hecho de que ustedes vengan acá y nos colaboren en este programa que tan buenas intenciones tiene con ustedes. Siempre la intención es ayudarles y apoyarles en sus dudas. Le agradezco mucho a todo el equipo de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí estamos con todo el staff. Gracias a todos, a nuestro productor Hugo Roa, a su equipo de decanes que siempre están listas a contestar las llamadas. Veo que ahora este mes cambió, todas las decanes ya son distintas. No sé si venga una ucraniana por ahí, vi. Está bien que ayudes a la gente productor. ¿Son de Croacia? Las dos son de Croacia. Bueno, muchas gracias por vernos, gracias por permitirnos estar con ustedes un momento, en un rato de ilustración y de a veces un poquito de duda que nos hacen llegar, nosotros nos podemos comunicar con ustedes. Muchas gracias, nos vemos en 8 días. Por cierto, una petición muy especial, vayan a votar el domingo, por quien quieran, pero vayan a votar. Muchas gracias. Es lo que